¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase nuevamente de botánica médica. Vamos a estar en esta ocasión pues tratando términos acerca de la taxonomía vegetal, la nomenclatura, ¿sí? Y pues bueno, tanto cuestiones científicas como cuestiones populares, ¿sí? Y vamos a ver la aplicación que se le da a esta parte de la taxonomía o propiamente de la botánica. Eh, por ahí en la clase anterior estuvimos viendo algunas otras cuestiones relacionadas a justamente la botánica meda, correlacionándolos a la parte, pues vaya, muy general, que en realidad pues debería ser un poco más específico, porque hablar de botánica es hablar de muchas cuestiones que nos van a favorecer justamente en lo que es este curso. Bien, entonces por ahí estuvimos viendo cómo es la taxonomía o cómo se aplicaba a la botánica, en la medicina, en algunas otras, por así mencionarlo, carreras o licenciaturas o especialidades. Entonces, vimos todo eso, vimos también algunos conceptos que se relacionan justamente para esta parte de la botánica, que van a ser como la base de lo que es justamente llevar a cabo la botánica médica. Recordemos por ahí que vimos botánica, médico, botánica médica en general, vimos la taxonomía, vimos también qué es la etnobotánica, que es un reino, que era un vegetal, ¿sí? Todo lo que conlleva que es una planta propiamente dicho, una planta medicinal, ajá, los nombres comunes, los nombres científicos y pues bueno, estuvimos viendo por ahí un pequeño ejemplo, ¿no? Tanto se puede aplicar la parte de la nomenclatura eh, para la cuestión del reino, vamos a poner el ejemplo que pusimos en la clase pasada, ves al reino fungi, al reino monera y al reino animal. Todos estos reinos van a tener una taxonomía o una nomenclatura, ¿de acuerdo? Específica para determinar, pues propiamente a qué especie, subespecie, a qué reino y todo lo demás en cuanto a su taxonomía. Entonces, hoy vamos a entrar más específicamente en esta cuestión, ¿bien? Pues vamos a iniciar con esta clase. Bien, recordemos nuevamente qué es la taxonomía. En este caso, más específicamente, la taxonomía vegetal. ¿De acuerdo? Dentro de la perdón, de la botánica está la taxonomía vegetal, que se ocupa de la clasificación, ¿sí? O le pone un orden a lo que son las plantas, así como las bases, sus principios, métodos y normas que regulan dicha clasificación. Y entonces vamos viendo que pues justamente se va a ocupar de clasificar, en este caso más específicamente, ¿qué? Pues las plantas, ¿sí? Estamos hablando del reino Plantae. Entonces, esta taxonomía vegetal asociada a las plantas va a generarles un orden, ¿sí? Una clasificación de lo que es, pues propiamente las plantas. Cuáles son sus bases, sus principios, sus métodos y toda la cuestión. De eso se va a encargar la taxonomía vegetal. ¿De acuerdo? No hay más al respecto. De eso se va a encargar. Eso es lo que va a hacer la taxonomía vegetal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a continuar. Por aquí vamos a tener también el sistema del reino vegetal. ¿Sí? En las denominaciones como tal, ¿sí? Subreinos, división, subdivisión, clase, etcétera, etcétera. Vemos aquí en este diagrama, en este cuadro comparativo y demás, cuáles son las clasificaciones, subreinos y demás, subdivisiones y divisiones, clases, de lo que son propiamente las cuestiones vegetales, plantas y demás. Están las talofitas, que son las que no son vasculares como tal, los protocormofitos, ¿de acuerdo? Y los cormofitos. Estos segundos cormofitos son vasculares, ¿sí? Por así mencionarlo, tienen vasos ahí, sanguíneos, por así mencionarlo.
Y están los protocormofitos. Estos van a tener y no van a tener. Ajá, es como una combinación ahí entre los cormofitos y los talofitas. No quiere decir que propiamente que si tienen vasos van a ser cormofitos y si no lo tienen van a ser talofitas, sino más bien que van a tener en apariencia, digámoslo así, van a ser vasculares, pero de alguna u otra forma no tanto como los talofitas y como los cormofitos. Entonces, todos estos van a tener sus diferenciaciones, sus divisiones, incluso clases. Del lado primero, los talofitas van a darle dos divisiones, ¿sí? Que son los ficofitos. Son las algas superiores o verdaderas, no tienen subdivisión, pero sí tienen una clase, ¿sí? Ahí vemos que es las clorofisias, geofisias y rodofisias, ¿verdad? Esas son las clases de ficofitos que son parte de las talofitas, ¿de acuerdo? Ahí entra, ahí quedan estas cuestiones con los talofitas. Los protocormofitos se van a dividir también, perdón, vamos antes, las talofitas tienen otros tipos, que son los micofitos o los hongos. Estos no van a tener subdivisión, simplemente van a tener clase. Las clases son los oomicetos, ficomicetes, ascomicetes, basidiomicetes y liquenofitos o líquenes, ¿de acuerdo? Esos van a ser parte de los micofitos que se encargan, o perdón, o que van a ser divididos en la cuestión talofitas. Entonces, así rápidamente, talofitas se va a dividir en ficofitos y micofitos, y cada una de estas no van a tener subdivisiones, pero sí van a tener clases. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos con los protocormofitos. ¿Sí? Se van a dividir en briofitos nada más. No tienen subdivisión y solamente van a tener una clase. Perdón, estas clases van a ser hepáticas y musgos. Bien, y por último tenemos a los cormofitos, ¿sí? Van a tener dos subdivisiones. Van a estar los pteridófitos, ¿sí? Pteridófitos. No van a tener subdivisión, pero van a tener clases. Como por ejemplo los licopodofitas, equisetadas y filicadas o helechos. Y son los pteridófitos. Por otro lado, pues están los espermatofitos, ¿sí? Que esta división va a tener una subdivisión, que son los gimnospermas y los angiospermas, ¿sí? Los gimnospermas van a tener clases que son los gincoineas, coníferas, cicadinas y netinas. Y por otro lado, los angiospermas van a tener dicotiledóneas o monocotiledóneas. ¿Sí? Esto ahorita lo vamos a revisar más a fondo. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Más o menos es lo que estábamos viendo en el cuadro anterior. Talofitas, protocormofitos y cormofitos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Son las plantas, son las subdivisiones. Entonces, ahí vamos a estar viendo estas subdivisiones. ¿Sí? Los briofitas, brión, musgo, fitón, planta. ¿Sí? Briofitas, plantas musgosas, por así mencionarlo. Las cormofitas, cormo, tallo, tronco, fitón, plantas. Una planta con mucho tallo, tronco. ¿Sí? Por eso ahí están los pteridofitas, pteris, helecho, fitón, planta. ¿Listo? Y por otro lado, los espermatofitas, esperma, semilla, fitón, planta, o sea, quiere decir una planta con semilla. Y a su vez en gimnospermas, gimno, desnudo, semilla, esperma. Angiospermas quiere decir vaso. Entonces, de alguna u otra forma, esto va a tener como sus subdivisiones, sus clases y demás. Eso sería lo que es parte de la taxonomía vegetal, ¿sí? O el sistema. Ahí está. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a, pues a ver cómo todo esto se va a llevar
a lo que es la nomenclatura, ¿sí? Bueno, ahí queda esta parte de la taxonomía vegetal, de las plantas. Bien, pues ahí está justamente lo que es la nomenclatura vegetal, ¿sí? Relacionándolo con la taxonomía vegetal, ¿sí? ¿Qué es un taxono? Más bien, ¿cómo me va a ir jerarquizando? ¿Cómo se va a ir acomodando todo esto? Bueno, propiamente va a tener un orden. De ahí la taxonomía. Entonces, un taxón es el bloque que forma la estirpe dentro de su categoría. O sea que es un grupo vegetal clasificado jerárquicamente, ¿de acuerdo? Y todos estos van a tener, pues, un orden de mayor a menor, ¿de acuerdo? En este caso, empezamos por el reino. En la taxonomía vegetal o en la nomenclatura vegetal, bueno, el reino, pues, es el Plantae, ¿no? La división, pues, va a depender a qué se refiera. En este caso, como en esta diapositiva o esta de acá, justamente se van a subdividir. Reino, después la división, después las clases, su orden, su familia, su género, especie, subespecie. ¿De acuerdo? Todo esto pues tiene, o más bien es su nomenclatura o su taxonomía, la taxonomía vegetal, ¿de acuerdo? Entonces, el contenido de los taxones pues no va a estar bien definido. Esto va a depender del criterio, de pues justamente de su división o las agrupaciones, y estos criterios superiores justamente van a ser distintos según según los taxónomos, que son los encargados justamente de hacer esa parte del ordenamiento, la jerarquización u organización. ¿Sí? Entonces, para nombrar los taxones, pues justamente existen varias reglas de nomenclaturas impuestas por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, ¿sí? Que todo esto pues va a estar justamente revisada periódicamente. Así que hay ciertas reglas de la nomenclatura, que son las que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, ahí, la número 1 dice que el nombre tiene que ser en latín o una palabra latinizada debido a que es una lengua muerta. Bueno, quiere decir entonces que los nombres de las plantas van a tener que empezar con un nombre en latín. ¿De acuerdo? Ahí está entonces esa cuestión. Ahora, los nombres de los taxones, hasta el género, tienen su propia terminación, ¿sí? O estas son las reglas que van a seguir para hacer propiamente la taxonomía de las plantas. El género es lo que se conoce como nombre genérico, ¿sí? El género es lo que se conoce como nombre genérico. Debe ser una palabra latinizada también, comenzar por mayúsculas y debe ir en cursiva o subrayado. ¿Sí? Ahí ponen el ejemplo, achilla. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es el género, el nombre genérico. Posteriormente dice, para nombrar a la especie se utiliza una nomenclatura binomial creada por Linneo, que consiste en un nombre genérico más un nombre específico. Así, al hablar de la especie, vamos a saber a qué género pues pertenece. ¿Sí? Por eso menciona que es un nombre genérico más un nombre específico. Entonces, respecto a esto, dice, el epíteto específico debe ir en minúsculas y conocer en género y número con el nombre genérico. Para referirnos a una especie desconocida, se emplea aquí en este ejemplo Achillea sp, pero para referirse a un conjunto de especies ponen Achillea spp, ¿sí? Justamente cuando es una desconocida, simplemente es sp, pero un conjunto de especies es con otra p más. Y para referirse a categorías inferiores se utiliza el nombre completo, ¿de acuerdo? Entonces, otras reglas también pueden ser que cuando se produce una reclasificación se cambia el nombre genérico, pero no el específico. O cuando se describe una nueva especie u otras que ya existen, se escribe de nuevo. Existe un ejemplar tipo que debe ser depositado en herbarios. Todo esto, pues bueno, va a venir denominado justamente por por este código que les mencionaba, el Código Internacional de Nomenclatura Botánica,
que va a estar en constante revisión con en esta parte de los nombres que tienen que estar bien escritos y más que bien escritos, así como las reglas lo imponen. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos a estar checando también toda esta cuestión, las terminaciones de los axones. Obviamente eh, una, eh, tienen una cuestión ahí de una nomenclatura. Un taxón, como ya lo vimos, es el bloque que forma dentro de una categoría. Entonces, esta categoría, pues obviamente, va a ser clasificado jerárquicamente, desde el reino hasta la subespecie. ¿Sí? Entonces, estos son los taxones. ¿Sí? Se dan en latín, castellano y valenciano, por ese orden. Entonces, ahí están, por ejemplo, la división, fita, fitos, fits. División de hongos, micota, micote, micotes. ¿Sí? Subdivisión, fitina, fitina, fitins. Subdivisión en hongos, micotina, micotina y micotina. Clase, plantas, atae, ópsida, atas, ópsida, atis. Todo esto, como ya lo mencioné, es en latín, castellano y valenciano. Entonces, y ahí seguimos en ese orden. Sí, simplemente, pues bueno, es cuestión de echarles una leída. Pero ¿qué quiere decir? Que todas estas, pues tienen de alguna u otra forma, pues un taxón, ¿no? Que van a hacer, pues las terminaciones, que van a ser en latín, castellano o valenciano. ¿De acuerdo? Entonces, los grandes grupos vegetales son los grupos procariotas que se van a dividir. Cianofita, que son las cianobacterias, sinofitos, algas verdeculadas, alrededor de 200 especies de estas divisiones de cianofita. Ajá. Y la otra división es la proclorofita o proclorofitos, perdón, que son un género desconocido, tienen un género desconocido. Por otro lado, tenemos al grupo de eucariotas criptógamas. La división, pues, es dinofita, que van a ser pirrofitos dinaflagelados. Heterocontofita, que son los crisófitos y los diatomeas. Euglenofita o euglonofitos. Clorofita, clorofitos o algas verdes. Fenofita, feofitos, algas pardas. Rodofitos, algas rojas. ¿Sí? Bueno, ahí menciona que, pues bueno, es alrededor de unas 33.000 especies. Y la división Myxomicota, que son los hongos mucosos, alrededor de 500, que es el rinofungi de los hongos con más de 60.000 especies. Y la división briofita, que son los musgos con 26.000 especies. Por otro lado, las plantas vasculares se van a tener la división pteridofita, helechos, que tienen alrededor de 12.000 especies, y la división espermatofita con 30.000 especies, perdón, 300.000, ¿sí? Que son las plantas con semillas. Entonces, todo esto pues va a tener una repercusión justamente. En cuanto a lo que me refiero es en una cuestión popular y científica, va a repercutir. Es importante conocer todo lo que conlleva hablar de una nomenclatura científica y una popular, porque pues tiene que ver justamente con esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Con unas reglas, con una serie de taxonomía, porque normalmente cuando nos referimos a nomenclatura científica y popular, pues bueno, la científica va en contra o viceversa de la popular de la científica. No es que estén en contra, simplemente tienen formas de ver distintas, porque normalmente lo científico tiene que ir con todo esto que vimos, con una serie de reglas, con una serie de nomenclaturas, para identificar concretamente, hablando de plantas, identificar propiamente una planta, ¿sí? Porque hay muchas que se parecen, pero simplemente que son de otra especie, ¿sí? O son de la misma división o clase, pero tienen otro orden u otra familia, o simplemente tienen otro tipo de subespecie, variedades, ¿sí? Así, si una planta es similar a otra, se van a tener que diferenciar en algo. Y eso la taxonomía, perdón, la nomenclatura científica lo especifica bien. Algo que la popular no, ¿sí? Porque la popular, pues nosotros podemos hablar
de una planta, pero no en concreto. No podemos decir, ah, esta planta es tal con solo el hecho de verla. Porque a final de cuentas vamos a estar hablando de una cuestión popular. La cuestión popular va más a la cuestión de las etnias, donde se desempeñan como personas en una vida social, conocen cierto tipo de plantas, pero no conocen a qué tipo de familia, a qué subespecie, ajá, bueno, un reino, pues sí, es el reino planta, pero en cuanto a subespecie, especie, familia, etcétera, no tienen como tal esa capacidad de asimilarlo, a diferencia de la cuestión científica. Los fundamentos científicos o la nomenclatura científica, pues bueno, tiene esa capacidad de justamente decir, esta planta es tal por esto y por el otro. ¿Sí? Algo que la gente o la cuestión de la nomenclatura popular le van a dar un nombre. De ahí nace, se acuerdan de la clase pasada que les mencionaba la parte del nombre común, el nombre científico. Bueno, esto es propiamente a lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, ya vemos en pantalla la cuestión, ¿sí? Que ya lo mencionaba anteriormente, como el ajo. Sí, digo, la cuestión popular o la gente normalmente la denomina ajo, ¿sí? Pero ya los científicos ponen Allium sativum, que es específicamente el ajo. Sí, porque puede existir, o más bien existen varios tipos. Pero eso ya va a depender de qué familia, o perdón, sí, en cuanto a subespecies, especies, qué diferencias hay con los otros ajos, ¿sí? Y cuál es la cuestión, si es más chico, si es más grande, todo eso va a estar relacionado a... Pero la nomenclatura científica pues ya lo tiene bien definido. No es así como que pues hay que ver cuál es, a diferencia de la popular, que es literalmente lo que hace. Entonces, por ahí veamos en la cuestión nomenclatura científica aquí de las plantas. De las plantas van a tener diferentes nombres y diferente clasificación respecto ya sea a la función que tienen, al color, a la forma, etc. ¿Sí? De ahí va a depender también lo que es la taxonomía. Entonces, por ahí queda esta cuestión de la nomenclatura botánica, de la nomenclatura científica y la popular. No hay nada más al respecto, porque realmente no es algo que se tenga que buscar como tal. Simplemente es una cuestión ahí de perspectiva entre estas partes. Bien, entonces aquí vamos a estar checando nuevamente en las siguientes clases en qué nos ayuda toda esta cuestión, en qué nos va a beneficiar, en qué nos va a ayudar para cuando estemos aplicando quizá un tratamiento con plantas, pues vamos a tener que identificarlas previamente, ¿sí? Porque si damos una planta que no es, aunque se parezca, podemos generar un efecto distinto en la reacción o en los beneficios que van a tener con nuestro paciente. Y esto va a ser de acuerdo a lo que nosotros querramos, ¿no? Dependiendo obviamente la patología que tenga la persona, veremos qué planta le puede ayudar, ¿no? Pero también hay que ver sus efectos secundarios o todo lo que conlleva, porque de alguna u otra forma podrá ser ingerido. Pero si no conocemos a detalle en cuanto a la cuestión científica y nada más la conocemos en la cuestión popular, va a depender mucho, ¿no? Esa es la importancia de tener una nomenclatura, y una nomenclatura científica que va a especificar justamente qué tipo de planta yo estoy dando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en esta ocasión nada más quedaría por ahí seguir concretando o analizando estos cuadros, estos recuadros que vienen aquí en las pantallas. ¿Para qué? Para que se les vayan familiarizando. La cuestión aquí va a ser aprendernos bien. De memoria, les puede, sería lo idóneo porque así ya podríamos reconocerlas sin necesidad de volver a buscarlas, ¿no? En cuestión de estudiar, simplemente, y bueno, de mi parte eso sería todo. Nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias.